15 de marzo de 1945, Colina 237, Okinawa. El cabo Héctor Salazar aprieta contra su pecho un tubo de acero que no debería existir. A través de la niebla que trepa desde el valle, puede distinguir las siluetas de 32 soldados japoneses atrincherados en posiciones que han destrozado a 4 pelotones americanos en los últimos 6 días. Cada búnker, cada nido de ametralladoras ha sido mapeado, estudiado, bombardeado sin resultado. Los marines llaman a este promontorio la colina del infierno. Los japoneses la llaman la puerta que nunca cae. Héctor no es un francotirador de élite. Es un mecánico de Sonora que antes de la guerra reparaba motores de tractores en campos de algodón. Sus manos conocen el lenguaje del acero y la presión, no el de la muerte silenciosa. Pero en su rifle, M1903 ha instalado algo que hará que los ingenieros militares lo acusen de sabotaje, que sus superiores lo amenacen con consejo de guerra, y que los japoneses en esa colina mueran sin comprender de dónde viene su destrucción. El dispositivo pesa apenas 800 gramos. Lo construyó con partes de un motor de jeep destruido, tubería de cobre de un radiador, y conocimiento que heredó de su abuelo, un fabricante de herramientas que le enseñó que todo sistema que genera presión puede ser redirigido, controlado, silenciado. Lo que Héctor ha creado desafía cada manual militar. Lo llaman el cañón sombrío porque dispara sin dejar rastro sonoro, sin destello, sin humo visible. En 40 minutos, cuando el sol rompa la línea del horizonte, Héctor Salazar hará algo que ningún soldado americano ha logrado en esta guerra del Pacífico. Silenciará una colina entera sin que el enemigo dispare una sola vez de vuelta. Y cuando termine, cuando los 32 cuerpos yagan inmóviles entre sus trincheras, el alto mando militar intentará borrar su nombre de cada registro, porque reconocer su existencia significaría admitir que un mexicano sin educación formal resolvió en 3 semanas lo que los mejores ingenieros de armamento no pudieron en 3 años. La historia del cabo Héctor Salazar nunca apareció en los periódicos que celebraron la victoria de Okinawa. Su nombre no figura en los informes oficiales del 5º Regimiento de Marines. Durante décadas, su invento fue clasificado bajo el código T-47 Phantom Suppressor, enterrado en archivos que solo se abrían con autorizaciones presidenciales. Los veteranos que sirvieron con él mantuvieron un pacto de silencio, no por vergüenza, sino por respeto a un hombre que prefirió la invisibilidad al reconocimiento. Pero las historias verdaderas tienen una manera de filtrarse a través de las grietas del tiempo. En cantinas de Ciudad Juárez, en reuniones de veteranos en San Diego, en cartas amarillentas guardadas en cajas de zapatos, el nombre de Salazar circulaba como un susurro. Decían que había sido el único marine capaz de disparar sin ser detectado, que había desarrollado un silenciador tan efectivo que incluso el tirador junto a él no escuchaba el disparo, que los japoneses lo llamaban el fantasma de Okinawa, convencidos de que enfrentaban algo sobrenatural. La verdad, como siempre, era más extraordinaria que el mito. Héctor Salazar no era un genio. Era un hombre desesperado que vio morir a demasiados amigos porque cada disparo americano revelaba su posición. Era un mecánico que entendía que el sonido es solo presión mal dirigida, y que con las herramientas correctas, esa presión podía convertirse en silencio. Y era un mexicano en un ejército que raramente reconocía las contribuciones de hombres como él, hombres cuya piel era demasiado oscura y cuyos apellidos sonaban demasiado extranjeros para los titulares de gloria. Esta es su historia. La historia de cómo un dispositivo construido con chatarra salvó cientos de vidas americanas y cambió para siempre la naturaleza de la guerra silenciosa. La historia de un hombre que desobedeció órdenes directas porque sabía que obedecer significaba enterrar a más compañeros. Y la historia de un invento tan revolucionario que el ejército lo ocultó durante 50 años, no porque fuera inefectivo, sino porque era demasiado efectivo para explicar.
Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal donde rescatamos las historias olvidadas de hombres extraordinarios. Deja tu like si crees que estas voces merecen ser escuchadas. Y comenta desde qué país y ciudad nos acompañas hoy. Estas historias sobreviven gracias a ti. Héctor Salazar llegó a Okinawa el 1 de abril de 1945, Día de los Inocentes, aunque nadie bromeaba en esa playa. Tenía 23 años y manos que ya conocían 30 años de trabajo. Había nacido en Hermosillo, Sonora, en 1922, hijo de un herrero y una costurera que cruzaron la frontera cuando Héctor tenía 6 años, buscando mejores cosechas y peores recuerdos. Se establecieron en Yuma, Arizona, donde su padre murió 3 años después en un accidente en las vías del tren. A los 9 años, Héctor ya trabajaba. Limpiaba establos, cargaba sacos de algodón, ayudaba en talleres mecánicos a cambio de comida y unos cuantos centavos. A los 12, podía desmontar y reconstruir cualquier motor que le pusieran enfrente. No por educación formal, sino por necesidad. Los tractores se descomponían en medio de la temporada de cosecha y los rancheros no podían esperar a que llegara un mecánico certificado desde Phoenix. Héctor aprendió a improvisar, a crear soluciones con lo que tenía a mano, a entender que cada máquina tenía su propio lenguaje de vibraciones y sonidos. Su abuelo materno, que todavía vivía en Sonora, le enviaba cartas llenas de diagramas y explicaciones sobre metalurgia práctica. El viejo había trabajado toda su vida fabricando herramientas agrícolas y comprendía principios de física que nunca había estudiado formalmente. «Mijo», escribió en una carta que Héctor conservó hasta su muerte, «todo lo que hace ruido está desperdiciando energía. El trabajo silencioso es el trabajo perfecto». Cuando Pearl Harbor ardió en diciembre de 1941, Héctor tenía 19 años y trabajaba como mecánico principal en un taller de Yuma. Se alistó al día siguiente, no por patriotismo inflamado, sino por lógica simple. Si América perdía, los mexicanos serían los primeros en ser culpados. Si América ganaba sin su contribución, los mexicanos serían los primeros en ser olvidados. Mejor pelear y ser contado. El reclutador lo miró de arriba abajo. «¿Hablas inglés?». Héctor respondió en un inglés perfecto aprendido en las calles y los talleres. Lo asignaron a infantería, no a mecánica. «Necesitamos rifles, no llaves inglesas», le dijeron. Durante el entrenamiento básico en Camp Pendleton, Héctor se destacó en puntería. No era el mejor tirador, pero sí el más consistente. Mientras otros reclutas se emocionaban con cada disparo certero, Héctor simplemente respiraba, apuntaba, disparaba. Como apretar un tornillo. Nada más. Su primer combate fue en Peleliu, septiembre de 1944. Una isla que prometió caer en 4 días y devoró marines durante 2 meses. Héctor vio morir a hombres de maneras que las pesadillas no alcanzaban a recrear. Vio cuerpos quemados con lanzallamas, vio compañeros desangrarse en cuevas mientras pedían agua que nadie podía darles, vio a un sargento de Illinois perder la cabeza, literalmente, frente a él. Pero lo que más lo marcó no fue la muerte, sino el patrón. Cada vez que un marine disparaba desde una posición, los japoneses respondían con precisión mortal. Las ametralladoras enemigas barrían exactamente el punto de origen del disparo americano. Los francotiradores japoneses, entrenados en silencio y paciencia, esperaban el fogonazo de un M1 Garand para localizar y eliminar al tirador. Una tarde, después de perder a 4 hombres de su pelotón en 1 hora, Héctor se sentó detrás de una roca y observó su rifle. El M1903 Springfield que llevaba era un arma confiable, precisa, pero cada disparo era un anuncio de muerte. El sonido rebotaba entre las rocas volcánicas como un grito. El fogonazo del cañón era visible a 500 metros incluso bajo luz solar directa. Necesitamos un modo de matar sin gritar,
murmuró para sí mismo. El marine junto a él, un tejano llamado Miller, se rió amargamente. Claro, Héctor, y también necesitamos que llueva cerveza fría. Pero Héctor no bromeaba. Esa noche, mientras los demás dormían o temblaban esperando el siguiente bombardeo, él dibujaba en su libreta de campaña, recordando lecciones de presión, flujo y contención que su abuelo le había enseñado 15 años atrás. Peleliu terminó en noviembre. Los sobrevivientes fueron reubicados para entrenamiento antes de la siguiente operación. Okinawa, les dijeron. La puerta final hacia Japón. Héctor sabía que sería peor. Siempre era peor. Y sabía que si no resolvía el problema del sonido, más hombres morirían gritando posiciones con cada disparo. Durante los meses de diciembre de 1944 a marzo de 1945, mientras el 5º Regimiento se preparaba en bases de Hawái, Héctor empezó a experimentar. Consiguió acceso al depósito de chatarra, donde vehículos destruidos esperaban ser fundidos o desechados. Allí encontró su laboratorio. Motores de jeeps carbonizados, radiadores perforados, tubos de escape doblados. Para otros era basura. Para Héctor eran posibilidades. La primera versión del cañón sombrío fue un desastre. Héctor tomó un segmento de tubo de escape de un Jeep Willys, lo llenó con viruta de acero de un taller de maquinaria y lo atornilló al cañón de su Springfield usando abrazaderas improvisadas. La teoría era simple. La explosión de gases al salir del cañón necesitaba espacio para expandirse y enfriarse antes de alcanzar el aire libre. Si podía crear cámaras internas que fragmentaran y dispersaran esos gases, el sonido se reduciría. El primer disparo de prueba casi lo mata. El tubo explotó, lanzando esquirlas de metal que se incrustaron en un poste de madera a medio metro de su cabeza. Miller, que había aceptado ayudarlo a escondidas, se tiró al suelo gritando obscenidades en texano. Héctor simplemente se levantó, sacudió el polvo de su uniforme y dijo: «La presión era demasiada. Necesito válvulas de escape». Durante 3 semanas, trabajó cada noche después del entrenamiento. Robaba materiales de diferentes depósitos, siempre en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Un segmento de tubería de cobre del taller de plomería, arandelas de goma del almacén de vehículos, lana de acero de los kits de limpieza. Cada componente tenía un propósito específico en su diseño mental. El segundo prototipo usaba un sistema de cámaras escalonadas. Héctor soldó discos de metal dentro del tubo, cada uno con un agujero central ligeramente más pequeño que el anterior, creando una serie de espacios donde los gases podían expandirse progresivamente. Entre cada disco, empaquetó lana de acero comprimida para absorber calor y amortiguar vibración. En los extremos, instaló arandelas de goma para sellar sin crear contrapresión peligrosa. Lo probó una noche en un barranco alejado del campamento. Miller actuó como observador a 50 metros. Héctor apuntó a un tronco marcado, respiró. Disparó. El sonido fue como un golpe sordo, similar a cerrar un libro pesado. Miller corrió hacia él con los ojos desorbitados. Apenas lo escuché. Desde aquí sonó como nada, pero había problemas. El dispositivo se calentaba excesivamente después de 3 disparos. La lana de acero se compactaba y perdía efectividad. El tubo de cobre, aunque reducía el peso, se deformaba con el calor. Héctor pasó otra semana refinando. Cambió el cobre por acero endurecido de un eje de transmisión. Reemplazó parte de la lana de acero con fibra de asbesto de un revestimiento de frenos. Perforó agujeros microscópicos en las cámaras intermedias para liberar presión gradualmente. El tercer prototipo funcionó. En pruebas nocturnas, Miller confirmó que el sonido era indetectable a 100 metros. El fogonazo, reducido por un deflector que Héctor fabricó con chapa pulida, era apenas visible incluso en oscuridad total. La precisión del rifle no se veía afectada. De hecho,
Algunos disparos eran más certeros porque el dispositivo actuaba como contrapeso y reducía el retroceso. Héctor lo instaló permanentemente en su Springfield a mediados de marzo. No pidió permiso. No consultó con armeros oficiales. Simplemente lo hizo, del mismo modo que había reparado tractores sin esperar aprobación del dueño cuando la cosecha no podía esperar. Envolvió el dispositivo en lona y cinta aislante para disimular su apariencia. A primera vista parecía solo un protector de cañón improvisado. El 1 de abril, cuando los marines desembarcaron en Okinawa, Héctor llevaba su secreto envuelto en trapo. Los primeros días fueron caóticos. La resistencia japonesa inicial fue ligera, casi inexistente. Algunos marines bromeaban que la isla caería en una semana. Héctor no bromeaba. Conocía el patrón. Los japoneses se replegaban, estudiaban, esperaban, y cuando atacaban, lo hacían con precisión quirúrgica. El primer verdadero combate llegó el 6 de abril. El 5º regimiento avanzaba hacia el sistema de fortificaciones japonesas, conocido como Línea Shuri. Las colinas que rodeaban la ciudad de Shuri estaban convertidas en fortalezas subterráneas conectadas por túneles. Cada elevación era un nido de ametralladoras, morteros y francotiradores. La colina 237 era apenas una entre docenas, pero había destrozado 4 intentos de asalto. El teniente Kowalski reunió a su pelotón esa tarde. Mañana al amanecer vamos de nuevo contra la 237. Artillería los bombardeará durante 2 horas. Cuando pare, subimos. Héctor miró el mapa. La colina era un cono casi perfecto, sin cobertura natural en los últimos 200 metros. Quien subiera estaría expuesto. Quien disparara delataría su posición inmediatamente. Esa noche, Héctor encontró al teniente Kowalski revisando informes bajo la luz de una linterna. «Señor, solicito permiso para actuar como observador adelantado». Kowalski lo miró. «¿Observador? Salazar, eres fusilero, no explorador». Héctor insistió. «Puedo posicionarme antes del bombardeo, identificar puntos de fuego mientras ustedes suben». Kowalski dudó. Era poco ortodoxo, pero había perdido demasiados hombres en asaltos frontales. «Tienes hasta las 5 de la mañana para posicionarte. Cuando empiece el bombardeo, mantente abajo. No dispares ni reveles posición. Solo observa y reporta por radio». Héctor asintió sabiendo que no obedecería la mitad de esas órdenes. A las 3 de la madrugada, Héctor se deslizó fuera del perímetro. Llevaba su Springfield con el cañón sombrío, un radio PRC-6, binoculares y 400 rondas de munición. Avanzó por terreno neutral usando técnicas que había aprendido observando a los exploradores navajo del regimiento. No líneas rectas. No siluetas contra el cielo. Moverse cuando el viento movía las hojas. Le tomó 1 hora y media alcanzar una posición elevada a 300 metros de la base de la colina 237. Desde allí, podía ver las posiciones japonesas iluminadas ocasionalmente por bengalas. Contó 5 nidos de ametralladoras visibles, 3 posiciones de mortero, y estimó al menos 15 francotiradores distribuidos. Las fortificaciones estaban conectadas por trincheras zigzagueantes que permitían movimiento sin exposición. A las 5:10, la artillería americana abrió fuego. Héctor se encogió en su posición mientras proyectiles de 105 mm y 155 mm destrozaban la cima de la colina. La tierra temblaba. El aire se llenó de polvo y humo. Durante 2 horas, el bombardeo convirtió la colina 237 en un paisaje lunar. Pero Héctor sabía la verdad que todos los marines conocían. Los bombardeos mataban roca y tierra, no soldados protegidos en búnkers de concreto reforzado. Cuando el fuego cesó, el silencio era absoluto. Luego, el grito de ataque. Los marines del pelotón Kowalski salieron de sus posiciones y comenzaron a subir. Héctor los observó a través de los binoculares. 50 hombres corriendo en formación dispersa hacia una colina que parecía muerta. No lo estaba. A los 30 segundos, las ametralladoras japonesas abrieron fuego.
Los marines cayeron como trigo segado. Los que llegaron a 40 metros de la cima fueron detenidos por fuego de mortero perfectamente calibrado. Héctor vio a Miller caer con una pierna destrozada, arrastrándose hacia una roca mientras balas levantaban tierra a su alrededor. Kowalski gritó por radio: «¡Retirarse! ¡Todos atrás!». Los sobrevivientes se replegaron dejando 8 cuerpos inmóviles en la ladera. Héctor apretó los dientes. No otra vez. No más compañeros sangrándose mientras él miraba. Desenvolvió el cañón sombrío. Ajustó el visor de su Springfield. A través de la mira identificó el nido de ametralladoras que había matado a más marines. 2 soldados japoneses operaban una Type 92, protegidos por sacos de arena. Detrás, un oficial con binoculares coordinaba el fuego. Héctor respiró. Mitad de exhalación. Sostener. Su dedo encontró el gatillo. El mundo se redujo a ese momento, ese cálculo de viento, distancia, gravedad. Apretó. El rifle vibró suavemente contra su hombro. El sonido fue un suspiro apagado, absorbido por el dispositivo. A 300 metros, el oficial japonés se desplomó hacia atrás sin una palabra. Los 2 artilleros miraron alrededor confundidos, sus armas apuntando al vacío. No sabían de dónde había venido. No habían escuchado nada. Héctor disparó de nuevo. Uno de los artilleros cayó. El segundo intentó agacharse, pero una tercera bala lo encontró antes de que alcanzara cobertura. En 30 segundos, 3 hombres muertos y ningún japonés sabía desde dónde disparaban. Durante los siguientes 40 minutos, Héctor Salazar se convirtió en algo que los manuales militares no tenían nombre para describir. No era un francotirador tradicional, porque los francotiradores eran detectados eventualmente. No era artillería, porque su precisión era quirúrgica. Era un fantasma que mataba sin anunciar su presencia, sin dejar rastro audible o visual. Identificó sistemáticamente cada posición de fuego en la colina 237. El segundo nido de ametralladoras cayó silenciosamente. 4 hombres eliminados antes de que comprendieran que estaban bajo ataque. Un observador de mortero que se asomó para coordinar fuego recibió una bala en la frente. Cayó dentro de su trinchera sin que sus compañeros escucharan el disparo. Héctor podía ver la confusión extendiéndose entre las líneas japonesas. Soldados miraban hacia todos lados excepto hacia su posición. Algunos apuntaban al cielo, creyendo enfrentar un ataque aéreo silencioso. El cañón sombrío funcionaba perfectamente. Después de 20 disparos, el tubo apenas se había calentado. Las cámaras de expansión distribuían la presión de modo tan eficiente que el retroceso era menor que con un Springfield estándar. Héctor disparaba, observaba el impacto, ajustaba, disparaba de nuevo, como apretar tornillos en un motor. Mecánico, preciso, sin emoción. A las 8 de la mañana había eliminado 17 soldados japoneses. Las posiciones defensivas de la colina estaban desorganizadas. Los sobrevivientes se ocultaban en búnkers, temerosos de exponerse a un enemigo que no podían localizar. Por el radio, Héctor escuchó la voz de Kowalski. Todos los equipos mantengan posición. Algo está sucediendo en la 237. Los japoneses no están disparando. Héctor presionó el micrófono. Aquí, Salazar. 23 posiciones enemigas neutralizadas. La colina está abierta para asalto. Hubo un largo silencio. Salazar, se supone que solo debías observar. ¿Qué demonios hiciste? Héctor respondió sin inflexión. Mi trabajo, señor. Sugiero que suban ahora antes de que reorganicen defensas. Kowalski dudó apenas 3 segundos. Todos los equipos. Segunda oleada. Arriba. Los marines salieron de nuevo, esta vez enfrentando resistencia mínima. Los japoneses restantes disparaban erráticamente, sin coordinación. Cuando un nido de ametralladoras intentó abrir fuego, Héctor lo silenció con 2 disparos rápidos. Los marines alcanzaron la cima en 12 minutos. Por primera vez en una semana, la colina 237 ondeaba una bandera americana. Cuando Héctor regresó al campamento base esa tarde, lo esperaba un comité.
El capitán Morrison, oficial de inteligencia del batallón, el teniente Kowalski y 3 sargentos de armamento. Morrison lo interceptó antes de que alcanzara su tienda. «Cabo Salazar, acompáñeme». No era una petición. Lo llevaron a una carpa de comando donde su rifle descansaba sobre una mesa de campaña. El cañón sombrío había sido parcialmente desenvuelto. Morrison lo señaló. «¿Qué es esto?» Héctor se mantuvo en posición de firmes. «Un supresor de sonido, señor. Diseño propio». Morrison levantó el dispositivo. «No existe ningún supresor de sonido aprobado para el Springfield. Esto no está en inventario militar». El interrogatorio duró 2 horas. Querían saber dónde había conseguido los materiales, quién lo había ayudado, si alguien más conocía el diseño. Héctor respondió con honestidad técnica. «Materiales de chatarra, construcción solitaria, nadie más involucrado». Morrison lo miraba como si intentara descifrar un código. «¿Entiende que modificar armamento militar sin autorización es una violación seria?» Héctor asintió. «Sí, señor. Entiendo que matar a 23 enemigos sin bajas propias es también una contribución seria». Morrison apretó la mandíbula. Kowalski intervino. «Capitán, con todo respeto, el cabo Salazar logró lo que 4 pelotones no pudieron. Tal vez deberíamos enfocarnos en replicar su dispositivo en lugar de castigarlo». Los sargentos de armamento ya estaban examinando el cañón sombrío con fascinación. Uno de ellos, un texano llamado Crawford, con 20 años de experiencia en balística, movió la cabeza maravillado. «Nunca vi algo así. Las cámaras de expansión están perfectamente escalonadas. El empaquetado de fibra es irregular pero efectivo. Es ingeniería práctica de primer nivel». Morrison cruzó los brazos. «Necesitamos saber si funciona consistentemente. Cabo, mañana realizará pruebas supervisadas. Si los resultados son replicables, consideraremos autorización oficial». Esa noche, Héctor no durmió. Sabía que las pruebas eran solo teatro. El dispositivo funcionaba, lo habían visto funcionar. Lo que Morrison realmente evaluaba era si un mexicano sin educación formal podía haber creado algo que los ingenieros de Springfield Armory no habían logrado. Al día siguiente, ante una audiencia de oficiales y técnicos, Héctor disparó 50 rondas a diferentes distancias. Los resultados fueron consistentes. Reducción de sonido del 83% comparado con un Springfield estándar. Fogonazo virtualmente eliminado. Precisión no afectada hasta 400 metros. Después de 50 disparos, el dispositivo seguía operacional sin degradación significativa. Los ingenieros tomaron medidas, hicieron diagramas, fotografiaron cada componente. Crawford preguntó, «¿Cómo calculó las dimensiones de las cámaras?» Héctor respondió, «No calculé. Probé diferentes configuraciones hasta encontrar la que funcionaba». Crawford frunció el ceño. «Pero debe haber alguna fórmula, algún principio que guió el diseño». Héctor se encogió de hombros. «Mi abuelo decía que el hierro habla si sabes escuchar. Escuché lo que el cañón necesitaba». La respuesta frustraba a los técnicos que buscaban ecuaciones y teorías. No podían aceptar que la solución había venido de intuición mecánica y prueba empírica, no de ciencia formal. Morrison redactó su informe esa noche. Héctor nunca vio el contenido completo, pero años después, bajo la Ley de Libertad de Información, partes fueron desclasificadas. El documento describía el dispositivo como ingeniería de campo efectiva, pero no estandarizable para producción masiva. Recomendaba uso limitado, bajo supervisión directa. Nunca mencionaba el nombre de Héctor, solo personal alistado de origen hispano. Durante las siguientes 2 semanas, el cañón sombrío se convirtió en leyenda dentro del 5º regimiento. Los marines lo llamaban el susurro mexicano. Los japoneses empezaron a reportar ataques de armas fantasma. Un documento de inteligencia japonesa, capturado más tarde, describiría nuevo armamento enemigo que mata sin sonido, posiblemente tecnología secreta americana.
El coronel Stuart, comandante del regimiento, llamó a Héctor el 25 de abril. Cabo, necesito que entrene a otros tiradores en el uso de su dispositivo. El comando de división quiere 6 equipos operacionales. Héctor negó con la cabeza. No puedo, señor. No hay 6 dispositivos. Solo existe este. Stuart lo miró perplejo. Entonces construya más. Durante 3 días, Héctor intentó replicar su creación. El problema era la inconsistencia de materiales. Los tubos de acero en el depósito de chatarra variaban en grosor y composición. Las fibras de asbesto de diferentes vehículos tenían densidades distintas. El primer cañón sombrío había sido producto de prueba y error con componentes específicos. Replicarlo requería acceso a los mismos materiales exactos o rediseñar completamente para usar suministros estandarizados. Héctor fabricó 4 dispositivos adicionales. 2 funcionaron aceptablemente. 1 explotó durante pruebas. El cuarto reducía sonido pero afectaba precisión a más de 200 metros. Los ingenieros de armamento intentaron ayudar, aplicando principios teóricos de supresión de sonido. Sus diseños mejorados funcionaban peor que el original de Héctor. Crawford finalmente admitió la verdad. No podemos replicar esto industrialmente porque no entendemos completamente por qué funciona. Sus cámaras de expansión deberían crear turbulencia que desestabilice el proyectil, pero no lo hace. Su empaquetado de fibra debería compactarse con el calor y perder efectividad después de 10 disparos, pero mantiene rendimiento hasta 50. Hay algo en su diseño que es accidental y brillante. El 4 de mayo, Héctor recibió órdenes de regresar a Pearl Harbor para consultas con ingenieros de armamento del Departamento de Guerra. Nunca llegó a Hawái. Su transporte fue desviado cuando la batalla de Okinawa se intensificó. Los japoneses lanzaron contraataques masivos. Cada rifle, cada marine era necesario en la línea. Héctor regresó al combate con su cañón sombrío y siguió matando en silencio. La batalla de Okinawa se convirtió en una pesadilla de desgaste. Los japoneses se aferraban a cada colina, cada búnker, cada metro de terreno con una ferocidad que superaba incluso Iwo Jima. Entre el 4 de mayo y el 15 de junio, Héctor Salazar disparó su rifle modificado 347 veces. Cada disparo eliminaba un objetivo sin revelar su posición. Los japoneses desarrollaron un terror supersticioso hacia ciertos sectores del frente donde sus hombres caían sin advertencia. Un diario capturado del soldado Takeshi Yamamoto, encontrado en un búnker destruido, describía la experiencia desde el otro lado. No hay sonido de rifle, solo muerte. Nuestros hombres caen sin que sepamos de dónde vienen las balas. El teniente dice que son francotiradores americanos con armas nuevas. Otros dicen que son espíritus de Okinawa enfurecidos por la invasión. Yo solo sé que temo asomarme porque la muerte llega silenciosa. El éxito de Héctor creó un problema inesperado. Otros francotiradores del regimiento solicitaron dispositivos similares. El comando enfrentaba una decisión imposible. Reconocer oficialmente el cañón sombrío significaba admitir que un soldado raso había revolucionado armamento táctico sin supervisión ingenieril. Negarlo significaba desperdiciar una ventaja comprobada en combate. La solución fue típicamente burocrática: clasificarlo. El 20 de mayo, el capitán Morrison recibió órdenes del comando de división. El dispositivo del cabo Salazar quedaba clasificado como experimental campo restringido. Su uso estaba autorizado exclusivamente para Salazar bajo supervisión directa. Cualquier mención en informes oficiales debía usar el código T-47. No se permitían fotografías ni documentación técnica detallada fuera de canales de inteligencia. Héctor recibió la noticia con indiferencia. No le importaba el reconocimiento. Solo le importaba que sus compañeros dejaran de morir por disparos que revelaban posiciones. Pero la orden de clasificación incluía una cláusula que sí le preocupó.
Quedaba prohibido fabricar dispositivos adicionales o compartir especificaciones técnicas con personal no autorizado. Miller lo encontró esa tarde sentado junto a su rifle. ¿Es cierto que te prohibieron construir más? Héctor asintió en silencio. Es absurdo. Podríamos tener una docena de tiradores como tú salvando vidas. Héctor limpió el cañón de su Springfield con movimientos mecánicos. No quieren una docena como yo. Quieren que sea único, controlable. Si muchos soldados tuvieran esto, no podrían enterrarlo después de la guerra. El comentario resultó profético. Conforme Okinawa avanzaba hacia su brutal conclusión, el comando militar ya planeaba el futuro del cañón sombrío. Héctor escuchó fragmentos de conversaciones entre oficiales. Querían confiscar el dispositivo para análisis completo. Querían transferirlo a laboratorios en Estados Unidos. Querían cualquier cosa excepto admitir que funcionaba y replicarlo. El 18 de junio, 3 días antes de que Okinawa fuera declarada asegurada, Héctor recibió una bala de francotirador japonés. No fue mortal. La bala atravesó su hombro izquierdo, quebrando la clavícula pero evitando arterias principales. Lo evacuaron a un hospital de campaña donde un médico de Nueva York, con manos temblorosas, extrajo los fragmentos óseos. «Tienes suerte», dijo el doctor. «Medio centímetro más y habrías perdido el brazo». Héctor miraba el techo de lona. La suerte habría sido que errara completamente. Pasó 2 semanas en recuperación. Durante ese tiempo, su rifle y el cañón sombrío desaparecieron de la armería donde los había dejado. Cuando preguntó, le dijeron que habían sido transferidos para evaluación técnica. Héctor supo entonces que nunca volvería a verlos. El dispositivo que había salvado cientos de vidas sería diseccionado en algún laboratorio, estudiado por ingenieros que nunca habían disparado bajo fuego enemigo, y eventualmente archivado con un sello de clasificación que duraría décadas. Su nombre sería borrado de cualquier documentación. Su contribución reducida a un código alfanumérico en expedientes que nadie leería. El 4 de julio de 1945, Héctor fue dado de alta del hospital. Su hombro había sanado mal, dejándolo con movilidad limitada. El médico militar recomendó reasignación a tareas no combativas. Héctor solicitó alta del servicio. «Mi brazo ya no sirve para disparar. ¿De qué le sirvo?» El oficial de personal revisó sus registros. «Tienes experiencia mecánica. Podemos transferirte a mantenimiento de vehículos». Héctor negó con la cabeza. «He visto suficiente guerra, quiero ir a casa». Procesaron su baja con eficiencia administrativa. No hubo ceremonia. No hubo reconocimiento formal. El 15 de agosto, cuando Japón se rindió, Héctor estaba en un barco hospital rumbo a San Francisco. Observaba el océano desde la cubierta, su brazo izquierdo inmóvil en un cabestrillo, su mente repleta de recuerdos que nunca compartirían espacio con palabras. Miller lo encontró apoyado en la barandilla. «Escuché que te vas a casa». Héctor asintió. «Ya terminó». Miller encendió un cigarrillo y ofreció uno a Héctor, quien lo rechazó. «Sabes que lo que hiciste allá fue extraordinario, ¿verdad? Salvaste vidas que ni siquiera conocías». Héctor miró el horizonte donde el sol se hundía como una herida sangrante. «Solo hice lo que necesitaba hacerse, como arreglar un motor roto. No fue solo eso, cambiaste cómo se hace la guerra». Héctor sonrió con amargura. «Si la cambié, ¿por qué me quitaron el dispositivo? ¿Por qué prohibieron replicarlo?» Miller no tenía respuesta. Fumó en silencio mientras el barco cortaba el Pacífico hacia un futuro donde ninguno de ellos encajaría completamente. Héctor Salazar regresó a Yuma, Arizona, en septiembre de 1945 con una mochila, $200 de pago militar atrasado y un hombro que dolía cada vez que llovía. La ciudad no había cambiado. Las mismas calles polvorientas, los mismos campos de algodón extendiéndose hasta el horizonte, las mismas miradas que recordaba de su juventud, mitad curiosidad, mitad recelo hacia un mexicano que había ido a la guerra.
Su madre lo recibió con lágrimas y un abrazo cuidadoso que evitaba su hombro herido. Había envejecido 10 años en los 3 que él estuvo ausente. Su cabello, antes negro azabache, ahora mostraba hebras grises como cables de plata. «Pensé que no volverías», susurró en español contra su pecho. Héctor respondió en el mismo idioma. «Yo también lo pensé muchas veces». El taller mecánico donde había trabajado antes de la guerra todavía existía, aunque bajo nuevo propietario. Un hombre llamado Dutch Hanson había comprado el negocio cuando el dueño anterior murió de un ataque al corazón en 1943. Héctor se presentó buscando trabajo. Hanson lo miró de arriba a abajo, notando el brazo rígido, las manos que temblaban ligeramente. «¿Puedes levantar un motor?». Héctor respondió honestamente. «No con este brazo, pero puedo diagnosticar cualquier problema que tenga y dirigir a quien lo levante». Hanson lo contrató pagándole la mitad de lo que ganaba antes de la guerra. Héctor aceptó sin quejarse. Necesitaba trabajo y sabía que las opciones para un veterano mexicano con discapacidad eran limitadas. Durante los primeros meses se concentró en reconstruir una rutina. Despertaba antes del amanecer, caminaba al taller, trabajaba hasta que oscurecía, regresaba a casa de su madre, comía en silencio, dormía poco. Las pesadillas llegaban cada noche, no de explosiones ni balas, sino de silencio. Soñaba que disparaba su rifle y nada sucedía. El cañón sombrío absorbía todo sonido, toda consecuencia, hasta que el mundo entero se volvía mudo y él gritaba sin que nadie pudiera escucharlo. Despertaba empapado en sudor, su mano derecha moviéndose instintivamente hacia un rifle que ya no tenía. En noviembre recibió una carta del Departamento de Guerra. El sobre Manila contenía formularios preguntando sobre su servicio, específicamente sobre dispositivos experimentales desarrollados en campo. Héctor leyó las preguntas con creciente irritación. Querían diagramas técnicos, especificaciones de materiales, métodos de fabricación. Todo lo que ya habían confiscado cuando tomaron su rifle. Llenó el formulario con respuestas mínimas. Dispositivo construido con materiales de chatarra. Especificaciones exactas olvidadas. No conservo documentación. Envió los papeles y nunca recibió respuesta. Meses después, Miller le escribió desde Texas. En su carta, mencionaba que investigadores militares lo habían contactado haciendo preguntas similares. «Les dije que tú eras el genio, no yo. No sé si ayudó o empeoró las cosas». 1946 se convirtió en 1947. Héctor se hundió en el trabajo mecánico con la misma intensidad que había aplicado a la guerra. Desarrolló reputación como el hombre que podía diagnosticar problemas que otros mecánicos no detectaban. Escuchaba motores del modo que había escuchado disparos, identificando patrones sutiles que revelaban fallas ocultas. Pero nunca habló de la guerra. Cuando veteranos locales se reunían en bares para compartir historias, Héctor no asistía. Su madre lo presionaba gentilmente. «Deberías buscar esposa, establecerte, olvidar lo que viste». Héctor respondía que no había nada que olvidar, pero ambos sabían que mentía. La guerra vivía en sus manos que temblaban al manipular herramientas pequeñas, en sus ojos que escaneaban constantemente perímetros buscando amenazas, en su incapacidad para tolerar ruidos súbitos. En 1949, un reportero del Yuma Sun escribió un artículo sobre veteranos locales. Entrevistó a Héctor brevemente. ¿Algo memorable de su servicio que quisiera compartir? Héctor respondió: «Hice mi trabajo como todos los demás, nada especial». El artículo lo mencionó en un solo párrafo. Héctor Salazar, mecánico local, sirvió en el Pacífico con los Marines. Ahora repara tractores en el taller Hanson. Lo que el artículo no mencionaba, lo que nadie en Yuma sabía, era que en laboratorios militares en Virginia, ingenieros seguían estudiando el cañón sombrío. Los expedientes desclasificados décadas después revelarían que entre 1945 y 1952,
El Departamento de Guerra invirtió más de $2 millones intentando replicar y mejorar el diseño de Héctor. Produjeron 17 prototipos diferentes. Ninguno igualó la efectividad del original. Los diseños teóricamente superiores, basados en principios científicos formales, funcionaban peor que el dispositivo improvisado de un mecánico. Los ingenieros no podían aceptarlo. Escribieron en informes internos que el éxito de Salazar fue probablemente resultado de variaciones fortuitas en materiales no estandarizados que crearon propiedades de resonancia impredecibles. En términos simples, admitían que Héctor había tenido suerte. Era más fácil creer en accidente afortunado que reconocer que un hombre sin educación formal había superado a sus mejores científicos. El proyecto de replicación fue finalmente abandonado en 1953. Los prototipos fueron destruidos. El cañón sombrío original desapareció de los registros. Oficialmente, nunca existió. Mientras tanto, Héctor vivía en un apartamento de 2 habitaciones sobre una lavandería. Ahorraba meticulosamente, enviaba dinero a su madre y observaba pasar los años con la sensación de estar atrapado en un limbo entre 2 mundos. No era completamente el mecánico que había sido antes de la guerra, pero tampoco podía reclamar identidad como veterano condecorado. Su contribución había sido clasificada, borrada, olvidada. En 1955, Dodge Hanson murió de cáncer de pulmón. Su viuda vendió el taller a una cadena de garajes que inmediatamente despidió a la mitad del personal, incluyendo a Héctor. A sus 33 años, se encontró desempleado con un hombro que limitaba su trabajo físico y sin referencias que capturaran su verdadero valor. Pasó 6 meses buscando trabajo. Los empleadores veían su brazo rígido y lo descartaban. Finalmente, un veterano de la Segunda Guerra que administraba una pequeña operación de reparación de equipos agrícolas lo contrató. El salario era miserable, pero el trabajo era honesto. Héctor aceptó y continuó existiendo en los márgenes de una sociedad que había peleado por defender pero que nunca lo había reconocido completamente. Una noche de 1958, borracho por primera y única vez en su vida adulta, Héctor tomó papel y lápiz y dibujó de memoria cada detalle del cañón sombrío, las cámaras de expansión, las dimensiones, los materiales. Trabajó durante 4 horas hasta completar diagramas técnicos precisos. Luego, mirando los dibujos bajo luz de una lámpara que parpadeaba, comprendió la futilidad del ejercicio. Quemó los papeles en el fregadero de su cocina. Las llamas consumieron el último registro completo de su invención. Observó cómo el humo subía hacia el techo manchado de nicotina y pensó que era apropiado. El cañón sombrío había nacido del silencio y regresaba al silencio, como todo lo demás en su vida. Miller le escribió esporádicamente durante los años 50. Sus cartas hablaban de familia, trabajo, vida normal. En ninguna mencionaba la guerra hasta 1960, cuando escribió: «Vi un programa de televisión sobre nuevas armas militares. Mostraban supresores de sonido para rifles. Se atribuían el invento a un ingeniero de Massachusetts en 1954. Pensé que deberías saberlo». Héctor leyó la carta 2 veces y la guardó sin responder. No le sorprendía. La historia siempre era escrita por quienes tenían credenciales formales, no por mecánicos mexicanos que resolvían problemas con chatarra. Su silencio sobre el tema era completo, absoluto y completamente intencional. Si el mundo quería olvidarlo, él cooperaría. Pero el mundo tiene modos extraños de recordar lo que intenta olvidar. En 1987, un historiador militar llamado David Chen investigaba documentos desclasificados sobre desarrollo de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Entre miles de páginas encontró una referencia críptica. Dispositivo T-47, Campo Okinawa, 1945, efectividad comprobada, origen personal alistado no ingenieril.
La nota incluía coordenadas de archivo que llevaban a una caja sellada en los archivos nacionales. Chen solicitó acceso. Le tomó 18 meses de trámites burocráticos. Cuando finalmente abrió la caja, encontró fotografías borrosas del cañón sombrío, informes técnicos parcialmente censurados y un solo nombre sin tachar: Cabo Héctor Salazar. Chen rastreó registros militares, encontró una dirección en Yuma, Arizona, y escribió una carta. Héctor tenía 65 años cuando recibió el sobre. Lo abrió con manos artríticas que aún temblaban ligeramente. Chen preguntaba si podía entrevistarlo sobre su servicio, específicamente sobre un dispositivo que había revolucionado su presión de sonido. Héctor leyó la carta 3 veces. Luego la guardó en un cajón y nunca respondió. Chen viajó a Yuma de todos modos. Encontró a Héctor en un pequeño taller, donde ahora trabajaba medio tiempo, reparando podadoras de césped. Señor Salazar, su invención cambió la guerra moderna. Merece reconocimiento. Héctor no levantó la vista de la podadora que estaba ajustando. No cambié nada. Solo hice callar un rifle porque los hombres morían por hacer ruido. Chen insistió, pero los ingenieros militares estudiaron su diseño durante años. Influenció todo desarrollo posterior de supresores. Héctor finalmente lo miró. Si influenció tanto, ¿por qué nadie mencionó mi nombre? ¿Por qué clasificaron todo? ¿Por qué un ingeniero de Massachusetts recibe crédito por algo que construí en 1945? Chen no tenía respuestas satisfactorias. Héctor volvió a su trabajo. La guerra terminó hace 40 años. Dejémosla enterrada. Chen publicó un artículo académico en 1989 titulado Innovación de campo no reconocida. El caso del supresor T-47. Mencionaba a Héctor como posible inventor primario. El artículo fue leído principalmente por historiadores especializados. No cambió nada. No hubo reconocimiento oficial. No hubo disculpas del Departamento de Defensa. No hubo corrección del registro histórico. Héctor Salazar murió en 1994, a los 72 años de un ataque al corazón mientras dormía. Su obituario en el Yuma Sun ocupaba 3 líneas. Héctor Salazar, veterano de la Segunda Guerra Mundial y mecánico de toda la vida, falleció el martes. Le sobrevive su hermana Rosa. No habrá servicio fúnebre. Entre sus posesiones, Rosa encontró una caja de metal. Dentro había una sola fotografía de Okinawa, mostrando a Héctor con su rifle. El cañón sombrío apenas visible envuelto en trapo. Al reverso, escrito con tinta desvanecida: a veces el silencio salva más vidas que el ruido. Nunca lo olvides. Rosa guardó la fotografía sin comprender completamente su significado, pero sintiendo que contenía algo importante. Hoy, los supresores de sonido modernos son tecnología estándar en operaciones militares y policiales. Los principios que Héctor Salazar descubrió mediante prueba y error: cámaras de expansión escalonadas, empaquetado de fibra para absorción térmica, válvulas de escape para control de presión, son fundamentales en cada diseño contemporáneo. Pero su nombre no aparece en ningún manual, ningún museo, ningún registro oficial, excepto aquí, en esta historia que rescata del olvido a un mecánico mexicano que entendió que el silencio también puede ser un arma, y que a veces desobedecer órdenes absurdas es el acto más patriótico posible. Héctor Salazar fabricó silencio para salvar vidas. El mundo lo silenció en respuesta, pero su legado vive cada vez que un soldado dispara sin revelar su posición, cada vez que el silencio protege en lugar de delatar.